Adam Vasilievich. No puedo leerlo, Majestad. Grigori Grigorievich, ¿tú podrías? Sí, por supuesto. Del comandante de la expedición Condorlov. Continúa. Su Majestad Imperial, la Marina del enemigo... La Marina del enemigo fue atacada exitosamente. Los quemamos y enviamos al fondo convertidos en cenizas. La flota mediterránea del Imperio Otomano fue destruida. El comandante de la Marina turca se suicidó. Las pérdidas de los turcos son 15 acorazados, 6 fragatas, 50 galeras, 100 naves auxiliares Por Dios. y 11.000 muertos y heridos de parte del enemigo. Es todo. Gloria a la Armada rusa. Majestad. Victoria. 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 Hemos perdido solo 9 marineros y 2 oficiales. Ellos han perdido toda la armada. Hay 2 cartas más, una de Suvorov en Polonia y un cifrado de Constantinopla. Lee el cifrado. El sultán Mustafa ha ordenado a su armada moverse del Mar Negro al Mar Mediterráneo. El sultán Mustafa ha muerto a causa de la viruela negra. Fue su último pedido. Está muerto. Buenas noticias. Qué triste. Espero que el sucesor sea más listo. Y el de Polonia... Buenas noticias de Alexander Vasilievich. Su Majestad, tengo el honor de informar que hemos aplastado a las Fuerzas Unidas de los Confederados. En la batalla decisiva, nuestras bajas fueron 30 muertos. Entre los polacos, 2.500 muertos y 2.000 capturados. El comandante de la Brigada de Mosqueteros, comandante general Suvorov. Preparen todo para festejar. Que vengan todos. Que nuestros enemigos vean cómo nuestra gente se enorgullece en el triunfo del espíritu ruso. Llamaré a todos. Y Pavel Petrovich. A él también. Festividades en honor a la campaña militar de verano de 1770. Mis felicitaciones, Su Majestad. Gracias por su invitación. Mis felicitaciones, Su Alteza. Majestad, los hermanos Razumovsky mostraron su heroísmo durante toda la campaña. Su Majestad. Mis hijos se han distinguido. Andrei obtuvo el rango de comandante general por la batalla de Sesmet y Piotr de coronel por sus hazañas cerca de Gora. Ambos tienen permiso de ausentarse. Escuché acerca de sus logros. Los premiaré a ambos con llaves de chambelán y el derecho de venir aquí sin anuncio. Su Majestad. Su Majestad. ¡Felicidades por la victoria! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¡Aplaudan a nuestros héroes! ¡Bravo! ¡A bailar! ¡Bailen! Mis amigos son héroes. Me alegra verlos. Los envidio. La emperatriz me nombró almirante general. Aunque nunca he estado en el mar, me siento un comediante. Pavel Petrovich, no hay nada en la guerra para despertar la envidia. Todo es sangre, horror, hedor y crueldad. Solo los que no han estado ahí la imaginan en colores.
Y los que sobreviven y regresan dicen lo mismo, para no avergonzarse. Tienes razón, hermano. Hablaré de hazañas de guerra, sobre la disposición de morir por mi país y amigos, sobre el ave de gloria flotando sobre nosotros. En mi escuadrón había un subteniente que podía cortar un mástil en 4 piezas. Incluso nos enseñó cómo. Al principio pensamos que solo presumía. Después de la batalla, encontramos muchos cuerpos desmembrados. Los reunimos y me maravillé de cómo era posible. Muchos lo intentamos, pero fallamos. En ese momento, parecía normal odiarlos. Ahora, con solo recordarlos, me da escalofríos. La guerra es cuando miles de turcos se están quemando vivos, gritando en medio del ataque. El agua de la bahía estaba hirviendo. A la mañana siguiente, los peces flotaban boca arriba. Nunca pensé que el mar estaba lleno de peces. Pavel Petrovich, quisiera preguntar por Sofía Stepanova. La emperatriz ordenó que termináramos. Como heredero no me pertenezco a mí mismo. He visto a mi hijo una vez, no porque no quiera, o porque sienta vergüenza. Me está buscando novia. Quizá nunca tenga una vida propia. ¿Dónde está Alexei Grigorievich? Lo enviaron al extranjero. Qué pena. Así es. Debe extrañar su casa. Le escribí, pero no contestó. Escribí otra vez. Fui al servicio postal y me enteré que mis cartas no se habían enviado. Le traje una brújula de los turcos. Un trofeo de la fragata Rodas. No estemos tristes. Están vivos y estamos hablando. Abracémonos. Te quiero. Sofía Stepanova. Piotr Kirilovich. Te transformó ser madre. Gracias. Ya tiene significado mi vida. Te ves más bonita. Piotr Kirilovich. ¿De verdad? Sabía que vendrías. Oí que tenías permiso para las festividades. Me voy mañana, pero te prometo que volveré cuando la guerra termine. Eso es seguro. Has cambiado. Soy autosuficiente. Soy coronel y me concedieron la llave de chambelán. Puedo ir al palacio sin anunciarme. Me alegra, Piotr Kirilovich. Prometiste escribirme una carta, pero nunca lo hiciste. ¿Los oficiales perdieron el hábito de cortejar a las damas? ¿O había suficientes en Polonia? Sí, intenté hacerlo, pero no pude. Cada vez que lo intentaba no podía. Y yo te hubiera escrito. Sofía Stepanova, cásate conmigo. Piotr Kirilovich. Podré mantenerlos a ti y a tu hijo. Mira este anillo. Soy viuda. Más grande que tú. Mi hijo nació fuera del matrimonio. Por favor, mira este anillo. ¿Ves? Es un anillo común, nada especial. Tendremos una familia común. En 10 años nuestra diferencia de edad sobrará. Tendremos muchos hijos propios. Pero lo más importante para mí es que no te quedarás viuda. No llores. Fue una mala broma. No podré tener hijos.
Nunca más. Por favor, ya no insistas. Pero te amo. Criaré a tu hijo como si fuera mío. ¿Cómo lo llamaste? Simeón. Qué buen hombre. Sí. Pronto me separaré de él. La emperatriz se lo lleva lejos de sus aposentos. Si te niegas, quedarás sola. Si aceptas, estaré siempre a tu lado. Pero arruinarás tu vida. Pero siempre te querré. ¿Y me perdonarás? ¿Para siempre? Olvidaré todo lo que sucedió en el pasado. Sí, acepto. Sofía Stepanova. Princesa Wilhelmina, Su Majestad. ¿Qué opinas, Adam Vasilievich? No lo sé. Aquí están sus hermanas, la princesa Amalie y la princesa Luisa. Con su permiso, Majestad, pero creo que me quedaré fuera de esto si ni siquiera puedo mencionar. No dije nada. Una vez yo también fui entrevistada como una novia. ¿Permiso para irme? Espero de ti algo insignificante. Cuando mi nieto, el heredero al trono, nazca, será nombrado Alexander. Él continuará la dinastía de los Romanov. Desafortunadamente, no puede hacerse sin ti. Puedes irte. Alexander es un hermoso nombre. Su Alteza. Sofía Dorotea, Elizabeth de Baviera, Diana de Schleswig. Sofía Dorotea es muy amorosa, una creación perfecta de la naturaleza, un estado de ánimo imprudente e inclinada al conflicto. Ya cumplió 13 años. ¿13? Quien envió su retrato y la llamó novia tiene un estado de ánimo temerario. ¿Qué edad tiene Wilhelmina? Tiene 17. ¿Qué se sabe de ella? Sus padres son Landrecht Ludwig y Landrecht Caroline, de Hesse-Darmstadt. Una familia muy moderna y educada. Tienen invitados como el poeta Goethe, el músico Mozart, el filósofo Kant. Su hermana mayor, Amalie, tiene 18 años y su hermana menor, Luisa, tiene 15. Al rey Frederick le gusta su hermana Amalie. ¿Al rey Frederick le gustan las mujeres? Puede convertirse en una sensación en Europa. Amalie está dotada con humildad. Luisa es muy apta para las ciencias naturales. Mientras Wilhelmina se distingue de sus hermanas por su carácter obstinado e impulsivo. Wilhelmina tiene todos los rasgos que busca. Una cara encantadora, bien constituida, muy tierna y educada. Me gusta ella. ¿Qué significa impulsivo en su caso? Emociones sinceras. Incansable bailarina y muy sociable. Escribe a Hesse. Diles que preparen a la princesa para el viaje. Y que lleven solo lo básico. Yo les proporcionaré lo necesario. Fortaleza de Turtucay, Imperio Otomano, 10 de mayo de 1773. El frente es estrecho. No podemos hacer una maniobra. La caballería no puede moverse desde los flancos. Hay pantanos y barrancos. Tenemos que lanzar un ataque frontal. Y si vamos a atacar, debemos hacerlo ya, mientras los turcos no muevan su cuerpo principal. Buena idea si no fuera por los cañones. El pueblo está a 3 kilómetros. Dispararán 1 o 2 voleas. Perderemos a la mitad de la caballería. Pero entraremos en el pueblo y bloquearemos el ataque. La gente muere en la guerra, eso significa. Es correcto, tiene razón, mayor. Vamos a derribar al enemigo con un avance repentino. Este es nuestro momento de triunfo.
Mostraremos de qué somos capaces. Cometieron un error. Y lo hemos notado, Grigori Alexandrovich. El ataque está en la salida del pueblo. Debieron dejar un camino para salir. ¿Significa que debemos hacer qué? Que nuestras armas disparen a sus hombres. ¿Caballeros? Tenemos la orden del mariscal de campo para llevar a cabo el reconocimiento. Propongo destruir al enemigo, cruzar el Danubio y asaltar la fortaleza. Tenemos 800 sables y bayonetas, mientras ellos tienen 3000 y la fortaleza tiene 3000 guarniciones. Eso no parece reconocimiento. Ganaremos por habilidad. Tomaremos el pueblo en la tarde y la fortaleza en la noche. Vamos a romper el orden. Ganaremos. Pero los ganadores no serán juzgados. Es suficiente. Grigori Alexandrovich, ¿cuál es tu plan? Tomar 10 húsares y correr hacia la batalla. Es un suicidio. Los turcos no abrirán fuego. No lo harán. Estarán encantados en tener información. Y tratarán de hacerte prisionero. Haré que me sigan y ustedes atacarán. Regresarán corriendo. Regresarán corriendo hacia el ataque. No dispararán contra su propia gente. Y nosotros atacaremos esa orilla del río. Muy bien. Que el comando espere para el ataque. Ekaterina II, al enviar a Suvorov al Danubio, esperaba que despertara a los generales que se habían quedado atrapados en la guerra de oposición, y tenía razón. En respuesta a las quejas del mariscal de campo Rumiantsev sobre la escasez de poder de los hombres, Suvorov exclamó su famoso: "Incluso las fuerzas débiles pueden hacer grandes actos". El comando ruso planeó el reconocimiento de combate de la fortaleza de Turtukai para atraer la atención del enemigo de las tropas rusas que atacaban en otras direcciones. Suvorov no estaba acostumbrado a conformarse con un rol insignificante y cuando identificó un punto vulnerable en la defensa de los turcos, decidió montar un ataque repentino. La guarnición de la fortaleza, que era varias veces más grande que la unidad rusa, resultó no estar preparada para un ataque audaz y fue derrotada por orden de Suvorov. Las unidades rusas tuvieron misericordia de los civiles y el clero musulmán, y después de eso, destruyeron la fortaleza del enemigo y cruzaron el río con artillería capturada. Después de sufrir una conmoción cerebral en batalla, Suvorov, fiel a sí mismo, envió un mensaje al comandante en jefe sobre la salida exitosa de sus tropas. Gracias a Dios y gracias a usted, Turtukai está tomada y yo estoy ahí. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso. Por la firmeza y el coraje, por sufrir en el cautiverio otomano, soportando con dignidad, por la lealtad al Imperio Ruso, Su Majestad Imperial, la única gobernante de Rusia, Ekaterina la Grande, recompensa a Alexei Mikhailovich Obreskov con la Orden de San Alexander Nevsky y le nombra miembro de la Junta de Asuntos Exteriores y le concede 200,000 rublos. Te felicito por tu liberación. Gracias, Majestad. Me alegra que ya estés de regreso. Estoy listo para servir a mi país hasta mi último aliento. Por su servicio y excelente valentía contra el enemigo, en reconocimiento de un servicio excepcional, Su Majestad Imperial, la única gobernante de Rusia, Ekaterina la Grande, concede al conde Grigori Orlov el palacio de Gatchina y sus alrededores, tierras y pueblos con todos los edificios y habitantes. Gran emperatriz, estoy abrumado de gratitud. Mi servicio es por el bien y la prosperidad de Rusia. Es un gran regalo real, pero un mejor regalo para mí sería la oportunidad de hablar contigo. Grigori Grigorievich, Gatchina se ajusta a los detalles más pequeños, por lo que le pido deje sus habitaciones en 3 días y se mude a su nuevo hogar. Su Majestad. Lo que queda es el recuerdo de esa alegría que hubo una vez entre nosotros. Que la última palabra sea la mía.
Querido Grigori Alexandrovich, hoy tuve el sueño de caminar en un lugar extraño. Conocí a un buen hombre. Hablamos de cualquier cosa y de todo. Y me sentí tan alegre y libre como nunca antes. Como nunca antes. Pero nada dura para siempre. Me desperté y tuve la sensación de haber perdido algo muy precioso. Y de repente me di cuenta de que eras tú, Grigori Alexandrovich. Eras ese buen hombre y debería buscarte despierta. No en mis sueños. Ahora estás lejos, luchando con los turcos. Conozco tu valentía y destreza. No acostumbras a esconderte. Por eso estoy preocupada por ti. Ven aquí, mi lejano amado. Te lo ruego, te amo con todo mi corazón. Así que aquí está mi confesión por fin. No puedo vivir sin ti. Creo que no estás sorprendido, porque no es de repente. Grigori Alexandrovich, el amor ha ido creciendo durante mucho tiempo, pero ahora estoy de pie en el borde. ¿Volaré o caeré? Ahora te digo, mi corazón es tuyo. Por rango militar, soy coronel del regimiento Preobrazhensky. Te nombro teniente coronel y ordeno que te apegues a mi petición. Acepta mi orden sin ningún argumento y cúmplela de inmediato. Su Alteza, el conde Andrei y el conde Piotr. Amigos. ¿Qué estás mirando? Estamos vivos, seguros y sanos. ¿Pero qué es lo que tienes aquí? Oh, Pavel Petrovich, pronto morirás de aburrimiento. Me alegra verlos. Los invito a cenar conmigo. Luego pensaremos y veremos cómo divertirnos. Volveremos pronto, Pavel Petrovich. Me gustaría invitarte a la boda como invitado especial. Piotr Kirilovich, me conmueve. Es un honor y no me molesta, pero no puedo. No quiero darle a la emperatriz una razón para culparme de algo. Te entiendo. La emperatriz ha invitado a 3 princesas y tengo que elegir a mi prometida. Ella la elegirá. Rompimos nuestras relaciones y se la pasa encontrando faltas en mí. Todos me han abandonado. Mi padre dice que rompe conmigo y no quiere ni verme. Y Andrei no podrá venir. Pavel Petrovich, Su Majestad está enviando una fragata para sus princesas y yo la voy a dirigir. Parece una promoción y estoy contento de hacerlo. Y muy feliz. No quiero volver a la guerra nunca más. Quita ese. Deja el rosa. La seda es buena. Quita ese rosa. No confundas medidas para Amalia Wilhelmina. Cuando yo Luisa. vine a Rusia, solo tenía 2 vestidos. Mi madre tenía 1. Las damas en la corte nos despreciaban por esta pobreza alemana. Perdóneme, Majestad. El conde Razumovsky está esperando. Sin anunciar. Está muy sentimental. Necesitamos comprar más tela satinada de colores claros y oscuros. Disculpe la molestia, Su Majestad.
Yo he venido a Toma pedirle... asiento. Su Majestad, cancele la boda de mi hijo Piotr Kirilovich con Sofía Stepanova. ¿Por qué razón? Sofía Stepanova es la mujer más disoluta en San Petersburgo. Además, es mayor y solo usted puede ayudarme a recuperar a mi hijo. Tengo el poder de cancelar la boda, pero no tengo el poder sobre los sentimientos. Su Majestad, alienta el vicio. Báñela con favores. Le dio una propiedad con un ingreso de 100,000 rublos. La despedí como mi dama de compañía. Está recibiendo un subsidio. Usted despide a sus otras damas de compañía con modestos regalos. Tuvo suerte. Su Majestad, la causa es bien conocida por todos. Ahora usted ya es abuela. Kirill Grigorievich, tu hijo se va a casar. Y será rico. Es mejor que ser pobre, ¿no crees? Tienes un puesto honorífico, buena asignación, una casa en la costa. Creo que es mejor que la pobreza y la vida en el exilio en un pueblo con una restricción para visitar las capitales. He sido presidente de la Academia de Ciencias durante 30 años, pero ahora... ¿Puedes oír a Mikhail Vasilievich riendo en el cielo? Fuiste tú quien descubrió la ley de perdurabilidad. Quizás estudiaste la atmósfera de Venus. ¿O descubriste los orígenes del color y la luz? ¿Qué has hecho por la ciencia? He estado administrando, Su Majestad. Eso es nada. Tus hijos son mejores que tú. Gracias a Dios por ellos. Este es el peor día de mi vida. No te he dejado ir todavía. Perdón, Su Majestad. Fuiste el presidente de la Academia de Ciencias a los 18. ¿Quién fue más afortunado que tú? Elisabetta Petrovna te otorgó a ti un hombre guapo y alegre, el título de conde, y te buscó una novia rica. Has tenido una vida agradable. Tienes al mejor cocinero de Francia. Eres conocido por tus banquetes. Cada día consumes una ternera, una docena de ovejas y más de 100 gallinas, ¿no es así? Su Majestad, mi casa siempre está lista para recibir invitados. Es hora de hacer algo más. Y la cena que darás será la siguiente. Construirás una universidad, es la carne de res. Una docena de colegios, estas son tus ovejas. Y un centenar de escuelas, estas son tus gallinas. Es fácil recordarlo. Lo harás en 3 años y gastarás al menos 1 millón de tu fortuna. Pero, Su Majestad... A partir de hoy, tu cena será sin carne. Puedes irte. Hamburgo, verano de 1773. Su Alteza. Su Alteza. Su Excelencia. Por aquí. Conde Razumovsky, Andrei Kirilovich. Princesa Wilhelmina Luisa, hija del Landgrave Hesse-Darmstadt. Princesa Amalia, hija del Landgrave Hesse-Darmstadt. Princesa Luisa, hija del Landgrave de Hesse-Darmstadt. Prepárense para zarpar. Princesas, bienvenidas a bordo. Les doy mi palabra que las llevaré a San Petersburgo y haré mi mayor esfuerzo para que su viaje sea placentero. Una petición, conde. Me gustaría llevarme a mi niñera. Disculpe, pero la emperatriz Ekaterina ordenó que las princesas deben dejar todas sus cosas en la orilla. Su Excelencia es muy joven y ya es un general. Debe haber algo que lo diferencie de muchos jóvenes oficiales ambiciosos. ¿Qué es? Respóndame, por favor. No lo había pensado. Muchas cosas, supongo. Para convertirse en un general a su edad, uno debe ser capaz de romper las reglas. Avisen a la tripulación. Suena muy convincente, princesa. No puedo pensar que su niñera sea una cosa. Bienvenida. Después de usted.
Mis joyas son más caras. No. Pero las esmeraldas son... Creo que... Ay, no, son más baratas. Debe vestirse. Debí pedirle al capitán todas mis pertenencias. Va contra las reglas. ¿El general es casado? No, no lo es, Su Excelencia. Ah. Dejar mis clases por 3 meses, nunca me lo perdonaré. Oh, por Dios. Me atrasaré con mis estudios. Si 3 meses son suficientes para que te conviertas en una tonta, significa que tienes un agujero en la cabeza. ¡Tonta, tonta, tonta! ¡Tonta, tonta! ¡Cuidado! tonta. ¡Mi vestido! Hay muchos vestidos, te lo cambiarán. No significa que deba estar arrugado. Te visten, te desvisten, llevan, traen. ¿Por qué no eligen con el retrato? Esta visita de la novia es para pruebas de virginidad. Generalmente no hablan mucho de eso. Por cierto, son muy meticulosos sobre la virginidad en Rusia. ¿Por qué me miras? Solo sé que está viajando a Rusia en vano. Podemos quedarnos con la ropa y las joyas. Y quién sabe cuándo volveremos a Rusia. Así que solo espero pasar un buen rato. Porque no tienes oportunidad de casarte con el príncipe heredero. Eres una bebé, Luisa. Si quisiera casarme con el monstruo ruso, hubiera ido con el médico y todo estaría resuelto con 10 puntadas. ¡Levanten las velas! ¡Suelten las cuerdas más rápido! Gracias por traerme con usted, Su Excelencia. Necesito a alguien en quien confiar. Lamentablemente, no puedo confiar en mis hermanas, las traidoras. Buenas noches. Buenas noches. Duerma bien, Excelencia. Muchas gracias.